Dios les bendiga, mis queridos hermanos, en esta hermosa tarde. Amén. Me honro en poderles saludar una vez más a través de estos medios y a través de esta plataforma. También reciban saludos de mi amada esposa, también de mi hija, mi Mari. Amén. Así que nos sentimos contentos en esta hermosa hora porque Dios nos permite, amén, el privilegio, amén, de poder allegarnos a ustedes a través de estos medios. Amén. Y para en esta hermosa tarde culminar con el estudio bíblico que comenzamos la semana pasada, basado en el tema la humildad y la altivez, específicamente el contraste que hay entre ambos. Amén. Pero antes, amén, de continuar en esta hermosa tarde, queremos, amén, orar, amén, como siempre lo hacemos, amén, para que Dios tome absoluto control de nuestra vida, amén, para que así ustedes en sus hogares puedan ser edificados y nutridos a través de la enseñanza de la palabra del Señor. Amén. Así que acompáñenme a orar en esta hermosa hora. Padre, en el nombre poderoso de Jesús te damos gracias, te glorificamos y te adoramos porque una vez más nos das, Señor, un día maravilloso. Nos das el privilegio de poder respirar. Señor, gracias, Señor amado, porque tú eres el dador de la vida. Gracias porque nos has dado vida y vida en abundancia. En esta hora te damos gracias también por este lindo honor y este lindo privilegio que tú nos concedes de poder estar a través de estos medios y a través de esta plataforma para así culminar con el estudio bíblico que comenzamos la semana pasada. Te pido, Señor, que en esta hora tú tomes absoluto control de mi vida, Señor, para que así los oyentes y videntes que nos puedan ver y escuchar a través de estos medios puedan ser edificados y nutridos a través de la enseñanza de tu palabra. Gracias te damos, Señor, y yo me encargaré de darte toda la gloria y toda la honra, Señor, desde principio a fin. Gracias, Señor. Amén. Y amén. Bien, mis queridos hermanos, en esta hermosa tarde, amén, busque el material, amén, necesario para que así usted tome apuntes, amén, notas sobre toda la información, amén, que vamos a compartir, amén, con ustedes en esta hermosa tarde, amén. Así que, como dije anteriormente, hoy vamos a culminar, amén, con el tema la humildad y la altivez, amén. Y específicamente vamos a estar hablando sobre el contraste que hay entre ambos. Amén. Y estoy utilizando como base bíblica para este estudio bíblico la cita bíblica que se encuentra en el libro de los Salmos, capítulo 138, versículo número 6. Y quiero ir allí para darle lectura para así, amén, continuar en esta hermosa tarde del Señor. Amén. Así que búsquelo conmigo, por favor. Amén. Y vamos a darle lectura. Mire lo que dice Salmo 138, 6. Porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo lo mira de lejos. Amén. Ahí vemos el contraste que hay, amén, entre la humildad y la altivez. Amén. Y quiero dar un pequeño repaso de lo que discutimos, amén, el martes pasado. Amén. Y le voy a dar 3 definiciones. Amén. Porque dentro de esa cita bíblica hay 3 palabras pero muy claves, amén, para este estudio bíblico. La primera es excelso, describiendo la persona, describiendo el carácter, amén, o parte del carácter de Dios, amén. Y la palabra excelso, amén, el diccionario nos da la definición como altísimo, de gran altura. Entonces, a través de esa definición debemos reconocer que aquí el grande es Dios, amén, que nosotros somos los pequeños, amén. Nosotros debemos reconocer nuestro estado, debemos reconocer nuestra posición delante de Dios. Aquí el grande es Dios y nosotros somos los pequeños. Entonces también busqué la definición de la palabra humildad, que obviamente, amén, de eso se trata el estudio bíblico, amén. La humildad, amén, el diccionario nos da la definición como la condición de la persona que actúa, o sea, un estilo de vida, actúa sin orgullo. Escuche eso bien. Actúa sin orgullo, sin presumir de sus méritos y reconoce sus defectos o sus errores. Amén. Ahora, contrario, amén, a la persona, amén, que posee altivez, amén. Y le voy a dar la definición de la palabra altivez en esta hora. Amén. Y el diccionario nos da la definición de la palabra altivez como la actitud orgullosa, o sea, otro estilo de vida. Amén. Soberbia del que se cree superior a los demás.
en especial en relación con la manera, los modales y las palabras con que se expresa. ¿Ve? Ahí vemos el contraste entre lo que es la humildad y la altivez. El contraste de lo que es una persona humilde y lo que es una persona altiva. Y notemos que en estas definiciones, amén, menciona, amén, una palabra. Amén. Y es que en la humildad, amén, no hay orgullo. Amén. Y ahí la palabra clave es orgullo. En contraste, amén, con la altivez, que es una persona con una actitud de orgullo. Amén. O sea que el humilde, amén, no posee orgullo, pero el altivo sí lo posee. Y ahí está el contraste entre la humildad y la altivez. La persona que es humilde y la persona que es altiva. Amén. O sea que la humildad es totalmente contraria a la altivez y la altivez es totalmente contraria a la humildad. Entonces también discutimos que la altivez, amén, tanto como la humildad, son estilos de vida que la persona adopta en su desarrollo humano y personal. O sea, una persona no nace orgullosa, una persona no nace humilde. Amén. Por más beneficios, amén, que le rodeen cuando haya nacido, amén, no importando las posesiones, amén, que están a su alrededor, cuando haya nacido, amén, la persona opta por mantenerse humilde, amén, o mantenerse o desarrollar, mejor dicho, dije mantenerse, pero en sí la palabra que debo utilizar es desarrollar, amén. La persona, amén, no importando lo que le rodea, amén, desarrolla, amén, lo que es la humildad o la altivez. Entonces, la persona cuando va desarrollando, amén, su carácter y su personalidad, amén, en su vida humana, pues entonces opta por ser una persona humilde o altiva. Amén. O sea que la persona que es humilde no puede ser altiva y la persona que es altiva no puede ser humilde. Amén. ¿Por qué? Porque hay un contraste entre ambos. Amén. O sea que es una actitud del corazón. Amén. Es una actitud del corazón. Usted, amén, y yo optamos y decidimos si ser humildes o ser altivos. Amén. Entonces no nacemos con ese tipo de conciencia. Amén. Nazca con o sin privilegios. Amén. La persona no nace con ese tipo de conciencia. Lo va desarrollando. Amén. Así que, amén, entendamos eso. Ahora, la persona cuando tiene un encuentro con Cristo, amén. Ahora estamos hablando de la persona no en su estado natural, no en su estado humano, sino en su estado, amén, espiritual. La persona que acepta a Cristo como su único y exclusivo Salvador de su alma es regenerado. En otras palabras, tiene un nuevo nacimiento y ahora tiene la mente de Cristo y anda como Cristo andó. Amén. O sea, la palabra de Dios nos dice, amén, mas vosotros tenéis la mente de Cristo. Entonces, amén, cuando la palabra nos dice, mas vosotros tenéis la mente de Cristo, la palabra nos está diciendo que nosotros tenemos que pensar y actuar como Cristo lo hizo, como Cristo andó. Amén, y la palabra andar aquí, amén, significa estilo de vida. Amén. Vámonos a Primera de Juan, por favor. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6. Primera de Juan, capítulo 2, versículo número 6. Mire lo que dice la palabra del Señor. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. En otras palabras, amén. El que dice que permanece en Él, en otras palabras, el que le sirve a Cristo, el que va de la mano de Cristo, tiene que andar como Cristo andó, como Cristo anduvo. ¿Cuál fue el estilo de vida de Cristo sobre la faz de la tierra? La humildad. No he conocido un ser más humilde que la persona de Cristo.
Cristo fue la persona más humilde que andó sobre la faz de la tierra. Amén. Incluso la palabra nos da unos ejemplos respecto a la humildad de Jesús. Amén. Pero antes de darle estos ejemplos, yo quiero que usted busque en su Biblia en Filipenses capítulo 2. Vamos a Filipenses, por favor. Filipenses capítulo 2 y versículos, amén, 5 al 9. Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 9. Mire lo que dice. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. En otras palabras, él no estimó de que él era, amén, como Dios. Amén. No se aferró a eso. Amén. Él reconoció que él tenía que venir a la tierra, amén, humillarse, amén, tomar, amén, forma de hombre, ¿para qué? Para cumplir una misión en específico. Y la misión fue morir por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Y para eso hay que humillarse. Entonces, cuando usted se humilla, amén, usted está mostrando la humildad que usted posee. Amén. Seguimos. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de ¿qué? De siervos. En otras palabras, tomó forma de aquel que sirve a los demás, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de ¿qué? De cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. La humillación produce exaltación. Entonces, como Cristo se humilló, su Padre, Dios, lo exaltó. Entonces usted y yo tenemos que entender que para nosotros, amén, ser exaltados, para nosotros, amén, tomar una posición, amén, una posición donde Dios quiere que nosotros estemos, nosotros primero tenemos que humillarnos. No puede haber exaltación si primero no hay humillación. Entonces los ejemplos de la humildad de Jesús son los siguientes. Mire, lo vemos en el bautismo de Jesús. Mateo capítulo 3, busque conmigo por favor. Vamos rápidamente, amén, para que así, amén, la grabación no sea de tanto tiempo y así, ¿verdad? Pues se nos haga más fácil subirlo a nuestra página de YouTube, amén. Así que busquen Mateo capítulo 3, por favor. Esto habla específicamente sobre el bautismo de Jesús. Mire lo que dice, versículo 13. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Y Jesús le responde, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. ¿Qué vemos ahí? La humildad de Jesús. La humildad de Jesús. Él era Dios, pero tomó forma de hombre para venir a habitar en medio de los hombres. No escatimó el ser igual a Dios. No se aferró a eso, sino que se despojó de todo para venir a habitar en medio de los hombres. Y le pide a Juan que lo bautice. Y Juan, espérate, pero si yo preparé el camino. Preparé el camino para que tú, amén, te presentaras delante del pueblo, te presentaras delante de la humanidad. Y tú vienes a mí para que yo te bautice. Y el Señor le dijo, sí, para que me bautices, para que cumplamos toda justicia. En otras palabras, yo voy a establecer el mayor ejemplo de la humildad. Wow, mire mi hermano, servirle a Dios es un privilegio. Conocer a Cristo como nuestro único y exclusivo Salvador de nuestra alma ha sido un privilegio. Porque hemos reconocido, amén,
a través de la vida de Cristo sobre la faz de la tierra, que nosotros debemos andar en humildad como Él lo hizo. Vuelvo y repito, vuelvo y recalco, no ha habido una persona más humilde que la persona de Cristo. Y la persona de Cristo es la que nosotros debemos imitar. Por eso el apóstol Pablo dijo en una ocasión, sed imitadores de mí, pero después dijo, como yo de Cristo. Si Pablo no hubiese dicho esas últimas palabras, pues entonces no podríamos imitar el estilo de vida de Pablo. Pero como Pablo estaba imitando el estilo de vida de Cristo, pues entonces él pudo, amén, decir esas palabras. Entonces nosotros seguimos ese ejemplo. Nosotros seguimos el ejemplo de Cristo. Amén. La persona de Cristo es el modelo. Es el modelo ejemplar, amén, para la humildad. En Jesús no hubo altivez. Vamos a otro ejemplo de la humildad de Jesús. Mateo capítulo 8, versículo número 20. Busque conmigo. Mateo capítulo 8, versículo número 20. Mire lo que dice. Jesús le dijo, esto era los que querían seguir a Jesús. Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre, hablando de sí mismo, no tiene dónde recostar su cabeza. ¡Wow! O sea, los que hemos, amén, decidido seguir a Cristo, lo que hemos, amén, tomado nuestra cruz y hemos seguido a Cristo y nos hemos negado a nosotros mismos, tenemos que entender, amén, que la humildad es necesaria en nuestras vidas para que nosotros estemos dispuestos a sufrir por la causa de Cristo. Jesús no tenía ni dónde recostar su cabeza. Nos está dando un ejemplo de lo que es la humildad. Amén. Lo que es la humildad. Entonces, la gente hoy en día tienen que entender que la humildad, amén, la humildad es esencial en la vida del cristiano. El cristiano que no es humilde no se puede llamar cristiano, porque la palabra cristiano literalmente significa seguidor de Cristo. Y el que sigue a Cristo tiene que estar dispuesto a sufrir y a tener necesidad como Él la tuvo. Pero para eso, para poder tolerar y resistir esas cosas, nosotros tenemos que tener humildad. Humildad, o sea, falta de orgullo, falta de soberbia. El altivo no puede seguir a Cristo, porque al momento que le falte algo, lo primero que va a hacer es que se va a quejar. ¿Por qué? Porque él piensa de sí mismo con un concepto más alto del que debe tener. Incluso la palabra, amén, nos habla de esto. Amén. Por favor, busquen su Biblia. Amén. Déjeme buscarlo por aquí. Romanos capítulo 12. Busque conmigo, por favor. Romanos capítulo 12. Y versículo número 3. Busque conmigo, por favor. Romanos capítulo 12, versículo 3. Y este capítulo habla de los deberes cristianos. Escuche bien, deberes cristianos. Y mire lo que dice. Digo pues por la gracia que me es dada, hablando del apóstol Pablo, a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto, escuche bien, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Mire, mi querido hermano, por más que Dios nos dé, por más que Dios nos bendiga, por más ministerio poderoso y grande que podamos poseer, aquí la gloria y la honra le pertenecen a Dios. Y usted y yo no podemos pensar, amén, con un concepto más alto del que debemos ya tener. Es maravilloso, hermano, sentir una
satisfacción cuando Dios nos usa. A mí me encanta, hermano, los domingos cuando predico sobre el altar. Amén. Y veo cómo Dios, amén, a través del mensaje, amén, se mueve en medio de la congregación. Y la congregación recibe el mensaje. Yo me gozo. Ustedes ven que cuando yo predico, me encanta, hermano. Me muevo y amén, la dinámica, amén, que poseemos y la usamos, amén, para que el pueblo pueda ser bendecido. Amén. Eso es bueno, sentir esa satisfacción de que, amén, de que Dios es capaz de usarnos, nosotros teniendo tantas faltas y cometiendo tantos errores. Amén. Pero es ahí mismo, iglesia, que nosotros debemos reconocer que la excelencia es de Dios y no de nosotros. Amén. No de nosotros, nosotros somos polvo. Nosotros somos barro y Él es el alfarero. Entonces nosotros tenemos que entender que tenemos que humillarnos delante del alfarero y darle toda la gloria y toda la honra a Él. ¿Por qué? Porque Él es excelso. Él es lo más alto, lo más grande que hay. Nosotros somos los pequeños. Amén. Nosotros no le decimos al alfarero lo que el alfarero debe hacer con nosotros. El alfarero nos dice a nosotros qué es lo que Él va a hacer con y en nosotros. Amén. ¿Cuánto le dan gloria a Dios allí en sus casas? Amén. Qué bueno, gloria al nombre del Señor. Otro ejemplo, amén, de la humildad de Jesús está en Mateo capítulo 20. Busque conmigo nuevamente. Mateo capítulo 20 y versículos 25 al 28. Esto fue una petición de Santiago y de Juan. Escuche esto, mire lo que dice. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande, escuche bien, el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Y mire lo que dice el 28, que es el clave. Como el Hijo del Hombre, hablando de sí mismo, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El que quiera hacerse grande entre vosotros, ese será nuestro servidor. El que quiera ser primero antes que nosotros, ese será nuestro siervo. La actitud de Cristo sobre la faz de la tierra. La humildad que poseía Cristo sobre la faz de la tierra. Él no vino para ser servido. Él vino para servir. El humilde sirve. Amén. El humilde da servicio. Amén. Pero el altivo le gusta que le sirvan. Al altivo le gusta que le sirvan. Se enseñorean, amén, de la situación que les rodea. Amén. Y tienen esa actitud. No, tú me tienes que servir a mí. No, mire, no. Aquí todos somos siervos. Aquí todos hemos sido llamados a servir. Amén. Mire, para mí como pastor es un privilegio servirle a las ovejas. No que las ovejas me sirvan a mí. Yo no he sido llamado a eso. Yo he sido llamado a servir a la iglesia, a servir a las ovejas. Yo estoy al servicio de las ovejas y yo tengo que tener ese concepto. Ahora, no puedo tener un concepto más alto del que ya debo tener. Amén. Tengo que pensar con cordura, como acabamos de leer en Romanos capítulo 8. Capítulo 12, perdón, versículo 3. Entonces nosotros tenemos que entender, iglesia, amén, tenemos que entender que nosotros hemos sido llamados a servir. Incluso el mismo Jesús lo dijo. Mire, por más que hagamos, nosotros somos que siervos inútiles, porque no podemos compararnos con lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. No podemos compararnos, iglesia. Amén. Nosotros hemos sido llamados
a servir, estar al servicio de los demás. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Qué bueno. Yo espero que se esté gozando, amén, con esta segunda y última parte de este estudio bíblico. Amén. Muy bien. Entonces, si hay algo que Dios detesta, es la altivez. Vámonos a Proverbios capítulo 6, por favor. Proverbios capítulo 6 y versículos 16 y 17. Proverbios 6, versículos 16 y 17. Bueno, vamos a leerlo completo, de 16 al 19. Amén. Iba solamente a leer los versículos 16 y 17, pero vamos a leer los 4 versículos que están ahí. Amén. Que describen a cierta persona. Amén. Mire lo que dice. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina. Los ojos altivos. Mire qué cosa tremenda. Mire qué cosa tremenda. Lo primero que menciona aquí la palabra de Dios son los ojos altivos. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentira y el que siembra discordia entre hermanos. ¿Usted sabe a quién está describiendo la palabra aquí? A una persona que tiene soberbia. Un soberbio. Amén. Esto describe a una persona que es soberbio. Entonces, una de las palabras, amén, que define la palabra altivez es esa misma. En la definición que le di de la palabra altivez, amén, está la palabra soberbia. Le voy a leer nuevamente la definición de altivez. Es la actitud orgullosa y soberbia del que se cree superior a los demás, en especial en relación con la manera, los modales y las palabras con que se expresa. ¿Ve? Eso está describiendo ahí en Proverbios capítulo 6, versículos, amén, 16 al 19, está describiendo una persona soberbia. Una persona altiva. Amén. Y lo primero que menciona es los ojos altivos. En otras palabras, se cree superior a los demás. Miren, una de las cosas que el altivo, amén, manifiesta, amén, a través de su actitud, amén, de orgullo, su actitud, amén, de soberbia, amén, es en la forma que se conduce delante de los demás. Incluso le voy a testificar esto cuando estaba meditando y analizando qué estudio traer a ustedes, amén, qué tema traerle a ustedes para este estudio bíblico, amén. En una ocasión, amén, fui al supermercado para comprar unos alimentos para el hogar, amén, y cuando me estaciono, vuelvo y le repito, todavía estoy ahí entre la espada y la pared, qué tema traerle, qué estudio traerles. Cuando me estaciono, amén, en el mismo lado que me estaciono, cuando miro hacia mi derecha, veo una guagua de compañía. Y esa guagua de compañía, usted sabe lo que contenía en el letrero que indicaba e identificaba, amén, la compañía. Usted sabe que había un pavo real. Y ustedes bien saben que cuando usted describe una persona orgullosa, usted la compara con el pavo real. Cuando el pavo real alza sus alas, amén, manifiesta sus alas, ella quiere ser el centro de atracción. Quiere llamar la atención. Amén. Entonces, hay personas que son así, que quieren llamar la atención como el pavo real. Ellos quieren ser el centro de atracción. Ellos quieren hacer entrada entre medio
de las personas, entre medio de la congregación, para ser visto por los hombres. Eso es una actitud soberbia. Eso es una actitud de orgullo. Y al altivo Dios los mira de lejos. Iglesia, tenemos que entender que por más que Dios nos use, amén, que por más de bendición que nosotros seamos a otros, aquí nosotros tenemos que mantener nuestra mirada a aquel que está allá arriba, porque, amén, aquel que está allá arriba es el responsable de que nosotros seamos usados y seamos de bendición a otros. Por eso siempre le he enseñado a los ministerios de la casa, bueno, en sí a toda la iglesia, pero especialmente a los ministerios de la casa, que por más que Dios los use, por más victorias que Dios le dé, siempre señale hacia arriba y le dé la gloria y la honra al Señor. No tengamos la actitud de Nabucodonosor cuando dijo: esta es la gran Babilonia que yo he edificado. Y ya ustedes saben la historia de Nabucodonosor. Terminó, amén, terminó como una criatura en los montes, comiendo pasto de aquellos mismos montes. Entonces nosotros no podemos tener ese tipo de actitud, porque entonces el que se enaltece, dice la palabra del Señor, será humillado, pero el que se humilla será enaltecido. Eso lo dijo Jesús. Tenemos que entender, iglesia, que nuestra actitud debe ser una actitud de humildad, no de altivez. El que le sirve al Señor tiene que ser humilde, igualmente como Él lo fue sobre la faz de la tierra. Wow, ¿cuántos se están gozando en sus hogares? Qué bueno, gloria a Dios. Ya estamos culminando, ya estamos terminando. Fue precisamente, iglesia, la altivez la que provocó que Lucifer fuera expulsado del cielo. Vámonos a Isaías, por favor, capítulo 14. Isaías capítulo 14, versículos 11 al 15. Mire lo que dice. Descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Amén, porque Lucifer era, amén, el encargado, amén, de la adoración en el cielo. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, porque vuelvo y repito, la humildad y la altivez es una actitud del corazón. Está en lo interno y se manifiesta en el exterior. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Y sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Pero mire lo que dice el 15. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. El que se enaltece será humillado. Lucifer, lucero, como usted le quiera llamar, fue arrojado del cielo. Quería ser semejante al Altísimo, al excelso que es Dios. Nadie puede igualar a Dios. Y peor, nadie puede irse por encima de Dios. Nadie puede ser más alto que Dios. ¿Por qué? Porque Él es excelso, Él es el Altísimo. Entonces nosotros hemos puesto al Altísimo por nuestra habitación. Entonces tenemos que entender que si el Altísimo está por nuestra habitación, como dice el libro de los Salmos, pues nosotros tenemos que ser pequeños. Tenemos que reconocer que tenemos que depender del alto. Tenemos que depender del grande que se llama Jehová. Amén. Y para eso tenemos que tener ¿qué? Humildad. El altivo no reconoce a Dios. No lo reconoce. El altivo, incluso, el altivo dice, yo no necesito a Dios. Yo lo puedo hacer solo.
Yo lo puedo hacer solo. O sea, comienzan en el espíritu, pero terminan en la carne. Terminan con los deseos carnales. Amén. Y el orgullo es parte de ese deseo carnal. El orgullo, hermano, el orgullo está matando a la gente. El orgullo está matando a la iglesia. Amén. De este siglo. No, iglesia, tenemos que ser humildes. Tenemos que vivir una vida humillada delante del Señor en todo momento y en todo tiempo. Porque si hay algo que Dios detesta y abomina, es la altivez. Culminamos con esto. Vámonos al Salmo 138:6, que es la cita bíblica que estamos utilizando como base para este estudio bíblico. Salmo 138, versículo número 6. Porque Jehová es excelso, grande, alto, lo más grande, lo más altísimo que hay. Y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Hay un ejemplo en la Biblia, amén, que describe esto. Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7. Y voy a estar considerando los versículos 36 al 39. Y luego 39, y luego el versículo 44. Mira lo que dice. Jesús aquí en el hogar de Simón el fariseo. Los fariseos se conocían por eso. Amén. Por su altivez. Amén. Pero siempre, amén, siempre hay alguien en medio, amén, de pecadores, en medio, amén, de altivos, que es humilde. Siempre lo. Nicodemo, amén, que era un principal entre los judíos, fue a Jesús de noche. Fue a Jesús de noche para preguntarle sobre el nuevo nacimiento. Amén. Estamos hablando de una figura importante. Amén. Una figura prominente. Mas sin embargo fue a Jesús. Se humilló delante de Jesús para preguntarle a Jesús sobre el nuevo nacimiento. Mire lo que dice. Lucas capítulo 7, versículos 36 al 39. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Y mira lo que dice el 39. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. O sea, siempre la altivez en el hombre va a cuestionar lo que Dios hace. Vamos a seguir. Vamos al 44 para así, ¿verdad? Cortar un poco. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Hablando Jesús. Entré en tu casa, escúchalo bien, entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. La humildad, hermano. Estamos hablando de una mujer pecadora, mas sin embargo reconoció que el que había entrado al hogar de Simón el fariseo era Jesús, era el Hijo de Dios. Era el ungido de Dios. ¿Y qué hizo? Se humilló delante de él. Se humilló delante de sus pies. Se humilló delante de sus pies. Qué cosa más tremenda. El que estaba supuesto a llevar a cabo ese acto era Simón el fariseo. Porque era el hogar. Era su hogar. Era el hogar de Simón el fariseo. Mas sin embargo, la que tuvo la actitud de humildad y no de altivez fue una mujer pecadora. Eso debe ser de gran ejemplo para nosotros. Entonces ahí se cumple la palabra, amén, cuando nos dice en el Salmo 138:6, porque Jehová es excelso y ¿qué hace? Atiende al humilde. Jesús atendió a aquella mujer porque fue humilde, se humilló delante de él. Pero Simón el fariseo no lo hizo así. Qué cosa más tremenda. Ahí vemos el contraste entre la humildad y la altivez.
atiende al humilde, pero ¿qué hace con el altivo? Lo mira de lejos. Lo mira de lejos. Porque Dios detesta, Dios abomina la altivez. Ahí se cumple la palabra. En el Salmo 51:7, cuando dice que el corazón contrito y humillado, Dios no desprecia. Y la palabra contrito significa arrepentido y abatido por haber cometido una falta. Parte de la definición de la palabra humildad. El humilde reconoce sus faltas, sus errores y se arrepiente de ellos. Pero el altivo puede cometer el pecado más grande, los errores más grandes, tener las faltas más grandes y nunca lo va a reconocer, porque tiene un más alto concepto de sí mismo del que debe tener. Se cree superior a los demás, amén, y se cree que él no necesita de nadie, amén. Mas el humilde reconoce, amén, que debe vivir humilladamente delante de Dios, y no solamente delante de Dios, sino delante de los hombres. Amén. Así que en esta hermosa tarde, iglesia, esperamos, amén, que este estudio bíblico haya sido de bendición. Amén. Así que, amén, siempre mantengamos la humildad en nosotros. Amén. Siempre mantengamos la humildad en nosotros. Vivamos humillados siempre delante del Señor. ¿Por qué? Porque Él atiende al humilde, pero al altivo lo mira de lejos. Y yo quiero que el Señor me atienda, no que me mire de lejos. Así que Dios me los bendiga en esta hermosa tarde. Vamos a orar para darle gracias a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, te glorificamos y te adoramos porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias, mi Dios amado, Señor, por haberme dado la oportunidad de poder llevar a cabo este estudio bíblico. Gracias, porque yo sé que ha sido de bendición, ha sido, Dios mío, de edificación para cada uno de los oyentes y videntes, amén, en esta hermosa tarde, y no solamente en esta hermosa tarde, sino también la semana pasada. Gracias, Señor amado, porque lo que somos te lo debemos todo a ti. Por eso me humillo delante de ti en esta hora, reconociendo que aquí el grande, que aquí el alto eres tú, Señor amado. Gracias, Dios amado, en esta hora, y te pido que tú bendigas a cada uno de los hermanos y todos aquellos que puedan estar al alcance de esta plataforma. Te pido, Señor, que tu bendición sea con ellos. Gracias te damos, Señor, y todo esto te lo pedimos en el dulce nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Bien, mis queridos hermanos, queremos recordarles que en el día de mañana estaremos llevando a cabo el servicio de damas en nuestra iglesia. Así que todas las damas con su uniforme listas, amén. No solamente las damas, los caballeros, jóvenes, niños, vamos todos, amén, a darle el culto a Dios en el día de mañana, amén. Así que Dios me los bendiga, amén. Y recuerde que siempre vivamos, amén, humillados delante de Dios, y no solamente delante de Dios, sino también delante de los hombres, para que así el Señor nos pueda atender, amén. Así que Dios me los bendiga y hacia adelante en el Señor.